eh, Surat An-Nasr. Hoy terminamos con la Surat An-Nasr, inshallah. Inshallah. Un relato que hace énfasis en la... ¿Se acuerdan que les dije que, bueno, una de las mayores posturas de los mufassirín, de los exégetas, era que, bueno, esta sura descendió a causa del triunfo sobre la Meca. Y bueno, también vimos otro tafsir que habla sobre el triunfo del Islam y el triunfo y el cierre, digamos, de la wilaya con el establecimiento del gobierno del Imam el-Mahdi. Pero hoy vamos a ver algunos puntos importantes sobre la toma de la Meca y cómo se realizó, porque se hace mucho énfasis en esto también, y vamos con eso a terminar o a culminar el tafsir de la sura An-Nasr, inshallah. Después vamos a ver suratul Masad, para que vayan preparándose. Bueno, Bismillahirrahmanirrahim. Dice la toma de la Meca, ¿sí? Fue un hecho muy importante en la historia del Islam. Vamos a hacer una introducción primero. ¿Por qué? Porque marca el comienzo de una nueva era para todo el Hijaz, un Hijaz que había estado contaminado por el virus, podemos decir de esta manera, ¿no? Ahora que se habla tanto del virus, por el virus de la idolatría, de la adoración a las piedras, al barro y a cuanto ídolo se le ocurría a la gente crear. Las familias ya creaban sus propios ídolos y los adoraban y los exponían. En toda la península árabe, como sabemos, la Meca era un centro de adoración de estos ídolos, de visita, y la Kaaba, sobre todo, estaba habitada por todos estos ídolos. Entonces, con la victoria sobre la Meca, con la toma de la ciudad de la Meca, con la entrada de los musulmanes a la Meca y con la ruptura de todos los ídolos que había en la Kaaba, comienza una era que es la era del Tawhid, la era de la unicidad divina, en donde ya todas las tribus del Hijaz van a entrar en bandadas a la religión de Dios y a la religión del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muy bien. Algunos puntos sobre la toma de la Meca fue, en primer lugar, que los musulmanes habían tomado en cuenta el factor sorpresa o una táctica para tomar la Meca, que cuál fue, creo que algo dijimos la última clase. Dar un factor sorpresa, no entrar de golpe. Habían puesto gentes en el camino, en los 400 metros que unen la Meca con Medina, habían puesto gente que iban, digamos, viendo cómo estaba el terreno, cómo estaba la gente, cómo estaba la ciudad, iban pasándose la noticia unos a otros hasta que llegaban a Medina las noticias, y entonces también se habían procurado que no haya espías, ¿sí? Que no haya gente que pueda llevar y traer, porque la idea era entrar de golpe en la Meca, que los mequinenses ni se lo esperen eso. Incluso hubo una persona que fue un poco débil y quiso, como se dice, traicionar al profeta y a los musulmanes y contar las cosas, y el profeta fue noticiado de ello, lo supo a través del ángel Gabriel y lo mandó a buscar a este hombre, y no pudo lograr su cometido, porque si él hubiese llegado a la Meca y él hubiese avisado, bueno, hubiesen armado un ejército. ¿Y qué era lo que querían evitar los musulmanes? ¿Solamente y simplemente lo que querían era entrar y provocar un factor sorpresa? No. Lo que querían era evitar un derramamiento de sangre, porque la mayoría de los habitantes de la Meca después aceptaron muy rápidamente el Islam. Entonces se hubiese matado gente que potencialmente podría haber sido musulmana. Eso también tiene una enseñanza, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que, y esto sucedió no solamente en la toma de la Meca, sucedió en otras batallas, el profeta siempre ordenaba a los musulmanes tratar bien
a los cautivos de guerra. El profeta nos ordenaba a los musulmanes en aquella época ser misericordiosos con los enemigos, porque es una forma también de atraer a la gente al Islam. Entonces, al evitar un gran derramamiento de sangre, lo que se evitaba es que después quede un rencor en las personas que iban a perder a sus parientes en esa toma y en esa batalla, y que después no ingresen al Islam, o que los hijos no ingresen al Islam, y que al contrario se vuelvan enemigos del Islam. Entonces, para hacerlo de una forma rotunda y pacífica, en donde encuentran los habitantes de la Meca, que podían armar un ejército, que tenían poder, pero los encuentran desarmados, el factor sorpresa hace que no corra sangre y que rápidamente el Islam se propague. Entonces, en este sentido, el profeta realmente fue un gran visionario. Entonces cuentan que el profeta dividió a sus hombres, que eran 10.000, y entonces, al llegar a las cercanías de la Meca, dice Amar as-Sahran, lugar situado, dice, algunos kilómetros de la ciudad. Entonces, sin que los espías de Quraysh pudieran verlos, va a hacer que pare este ejército aquí. Y entonces, para infundir temor a los mequinenses, dice, y obtener su rendición sin resistencia y poder tomar la ciudad, lo que ordenó el profeta, dice que hagan una gran cantidad de fogatas, ¿no? Empiezan a prender fuegos, digamos, a simular que era un gran ejército el que iba a entrar. Entonces dice que estaban los jefes del Quraysh, como es Abu Sufyan, y otros, y salieron. También estaba Abbas, el tío del profeta, que acompañaba al profeta en Jofa, que es un lugar de donde también se visita, ¿no? ¿Cómo es? Los peregrinos que van a la Meca pasan por allí. Dice, pensó que si el ejército de los musulmanes se enfrentaba a la resistencia de Quraysh, podrían también morir un gran número de los Quraishíes. Entonces, de esta forma, lo que lograron es que rápidamente ellos se rindan. Usaron una táctica, ¿no? Usaron la habilidad, digamos, y podemos decir de otra manera, una guerra psicológica, ¿sí? Con estos fuegos que prendieron y esta intimación, que lo que evitaba justamente, si bien asustaba al enemigo, lo que estaba evitando es hacer un gran baño de sangre. Muy bien. Abbas se dirigió a la Meca, dice, por la noche, a fin de informar a los jefes quraishitas de este bloqueo de la ciudad que habían hecho los musulmanes, y también para anunciarles que el ejército de los musulmanes era realmente muy numeroso, y entonces no les quedaba otro camino que la rendición. Entonces, dice, cuando fue llegando, escuchó una conversación entre Abu Sufyan y Budayl ibn Warqa. Dice, jamás he visto tantas fogatas ni un ejército tan grande, dijo Abu Sufyan. Entonces empezaron a debatir de qué tribu era, hasta que se percatan de que este fuego venía del ejército del profeta Muhammad. Entonces, lo que podemos ver en este relato, porque empiezan a decir, bueno, es de esta tribu, no, es de aquella tribu. Cuando se percatan de que era la tribu del profeta, entonces ahí ven el gran poder al que había llegado el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, y que ya no tenían más nada que hacer, ya tenían que prácticamente retroceder, entregar las llaves de la ciudad. Entonces, bueno, llegaron estas noticias, empezó a correrse la noticia entre las gentes, y no quedó otra cosa que dialogar, ¿sí? Abu Sufyan mismo fue convencido de que tenía que acercarse al profeta y dialogar,
porque no había nada que hacer, no había una posibilidad militar de resistir a esa invasión. La cantidad de los soldados musulmanes bien preparados para el ataque sobrepasaba el poder en ese momento de los mequinenses, que no estaban preparados, que tenían que reorganizarse como ejército, entonces ya no había posibilidad, ya la ciudad estaba sitiada, y entonces va a ser Abu Sufyan el que va a sentarse a hablar con el profeta. Y el Abbas, el tío del profeta, lo va a llevar a Abu Sufyan en presencia del profeta, y ellos tienen un diálogo. A todo esto le empiezan a recordar a Abu Sufyan todos los maltratos que él hizo en contra de los musulmanes y los intentos de asesinato, y bueno, todo esto también como una forma de amedrentarlo antes de hablar con el profeta, de que él crea que iba a ser castigado duramente por todo lo que él había hecho. Entonces, también a él, que era el jefe de la Meca, se le hace también una guerra psicológica como para que él quede prácticamente entregado. Entonces va en presencia del profeta, y entonces le preguntó el profeta: ¿acaso no llegó la hora de que reconozcas que hay un solo Dios? Entonces Abu Sufyan dio la shahada en ese momento. Y el enviado de Dios aceptó. ¿Qué significa esto? Significa, y así con otros jefes de la Meca pasó exactamente lo mismo, ellos se islamizaron, ellos se rindieron, no mostraron ningún tipo de resistencia. Y ustedes saben que en esa época las cosas entre los árabes funcionaban de esta manera, que si el jefe de un clan se convertía al Islam, todo el clan se convertía al Islam. Entonces, al ver que Abu Sufyan, jefe de la Meca, se convertía al Islam, la mayoría de las gentes aceptó el Islam, y bueno, ese también es uno eh, ¿cómo se dice? Daloyel, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tengo un problema con esta palabra que siempre me la olvido en español, parece mentira. De los motivos, vamos a decir, hay una palabra un poquito mejor, de los motivos por el cual la mayoría de los mequinenses entró al Islam. Muy bien. Entonces, primero Abu Sufyan un poco mostró resistencia de verbal, digamos, ¿sí? O sea, él aceptó que no hay Dios excepto Allah. Muy fácil. Pero él decía que, bueno, yo todavía estoy pensando en tu profecía. Y bueno, al final terminó dando el testimonio de fe completo. Y sabemos que los árabes en aquella época aceptaban a Allah, pero le asociaban los dioses. Entonces, para Abu Sufyan la primera parte de la shahada fue fácil, que es decir la ilaha illallah, pero fue más difícil decir wa ashhadu annaka rasulullah, y el testimonio que tú eres el mensajero de Allah, pero al final terminó diciendo. Muy bien. Entonces, en ese sentido, nosotros como musulmanes vemos que si una persona da la shahada, da el shahadatain, nosotros tenemos que tomarlo como musulmán. Más allá de su vida, más allá de sus prácticas, realmente el shahadatain, que la persona diga ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, es suficiente motivo para la sharia de que esa persona sea considerado musulmán, a menos que vaya a cometer alguno de los actos o negaciones de las obligaciones, lo que lo va a convertir como un kafir, que ya lo vimos en la clase pasada o la anterior, si no me equivoco. Entonces, en esta jornada vamos a ver que el profeta va a ir hacia la Kaaba, se va a dirigir hacia la Kaaba junto con sus compañeros, junto con los habitantes de la Meca, y el primer acto que va a realizar, ya digamos dirigiendo y gobernando en la Meca, es la rotura o el quiebre de los ídolos.
y van a romper los ídolos y van a sacar a los ídolos de la Kaaba y a limpiarla con el Imam Ali alayhi salam, que yo conté la semana pasada. Este hadiz que hay de que el profeta alayhi salatu wassalam puso, digamos, el Imam Ali alayhi salam puso las manos como para que el profeta se pare y se suba a los hombros de Ali, y que Ali no soportó el peso y que el profeta le dice, no, es que yo tengo el peso de la profecía. Muy bien. Otro de los detalles de este día tan importante es que el profeta dijo algunas palabras. Por ejemplo, dijo el profeta Muhammad cuando se encontraba junto a la cama en ese momento tan glorioso, dijo, La ilaha illallah. Dice, no hay Dios excepto Allah, único que cumplió su promesa. Dio el triunfo a su siervo, fortaleció a su ejército y derrotó a los coaligados él solo. Gentes, sabed que a través del Islam Dios eliminó los honores de la época de la gentilidad y la jactancia, por pertenecer, por ejemplo, a tal o cual árbol genealógico. Todos provenimos de Adán, que fue creado de barro. El mejor de vosotros es el que más se aleja del pecado y de la desobediencia a Dios. En este primer mensaje que da el profeta en la Meca, triunfante, vemos que hay un hincapié, primero en el Tawhid, en la unicidad divina, como una educación a esos hombres que tenían tantos problemas con el Tawhid. Y después hay un tirón de orejas por algo que tenían en esa cultura de aquella época y que incluso hoy puede llegar a mantenerse. Y por eso el musulmán debe estar atento a estas cosas que pertenecen a la época de la Jahiliyya y que el musulmán no tiene por qué tener en estas épocas, sino que eso tuvo que haber quedado atrás hace 1400 años, y es la cuestión de enorgullecerse de manera exagerada, por supuesto, por los antepasados, por los antepasados, por el árbol genealógico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es un mensaje clarísimo el que da, de que no deben tener taqab, porque no deben vanagloriarse por estas cosas, sino por el taqwa, por la piedad, por la cercanía a Dios, por los actos. Que la nobleza no tiene nada que ver con pertenecer a una familia u a otra, sino que la nobleza en el creyente es la cercanía con Dios. Ser del clan de Dios, podemos decir, o ser, digamos, del grupo o de los que están con Dios, no de los enemigos de Dios. Eso realmente es el honor, y eso es lo que, digamos, el ser humano debe valorar en otro ser humano. Entonces, el primer mensaje que va a dar es este. ¿Por qué va a dar este mensaje? Porque la gente que más se aferraba a estas ideas digamos, de la familia, de la tribu, de a qué tribu se pertenecía, eran los habitantes de la Meca y estos poderosos. Como ven, siempre las enseñanzas tienen que ver con el momento justo y eran dirigidas a las personas que realmente tenían que ir dirigidas. Entonces, de esta forma, el Islam, alhamdulillah, entra en el Hijaz y a partir de ahí empieza a expandirse a todo el mundo, llegando a las puertas de Europa muy poco tiempo. Ustedes fíjense que en la época de los 3 primeros califas hubo muchas conquistas de lugares que eran estratégicos, por cierto, ¿no? Y que donde podían obtenerse más botines de guerra. Sin embargo, en la época de Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, las conquistas fueron distintas. No hubo conquistas de territorio, sino conquista de corazones. Y mucho enfrentamiento interno, porque nadie podía soportar, en aquella época pocos podían soportar la justicia del Imam Ali alayhi salam. Por eso el Imam Ali advierte, ¿no? Al principio, antes de asumir el califato, ustedes no van a aguantar mi justicia. Pero
en el periodo anterior, el periodo del primer califa, el segundo califa, el tercer califa, vemos que el Islam llega a Jerusalén, llega a las puertas de lo que era Persia, es más, entra en Persia y empieza a expandirse hacia Egipto y más allá de Egipto, y muy poco tiempo después ya estaban los musulmanes en lo que es Al-Ándalus, o lo que fue Al-Ándalus, y también en el sur de la península italia. Tantos 400 años estuvieron los musulmanes en el sur de Italia, así como 800 años en lo que hoy se conoce como el territorio de España, Portugal. Bueno, entonces también por estas razones, a esta sura se le adjudica que fue descendida por el gran triunfo del Islam en la Meca, que fue la explosión desde donde empieza a expandirse todo el Islam hacia el mundo. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Con esto terminamos el capítulo An-Nasr y vamos a ver algunos puntos sobre la sura Al-Masad. Al-Masad, que es el esparto, ¿sí? Y se refiere y nombra a uno de los tíos del profeta, que era Abulá. Muy bien. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Vamos a leer primero el capítulo. Los que están ahí viendo la pantalla pueden leerlo también. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla an-nara zat al-lahab, wa imra'atuhu hammalat al-hatab, fi jidha hablum min masad. Entonces, que se corten las manos de Abu Lahab, perezcan, o muerte también para él. Ahí está, muy bien. No le servirá de nada su riqueza ni todo lo que obtuvo. Entrará en un fuego llameante, y también su mujer, la portadora de leña, con una cuerda de esparto rodeando su cuello. Muy bien. Si prestamos atención, hubo mucha gente que le hizo mucho daño al profeta, ¿no? Hubo gente que realmente hizo sufrir vida al profeta muchísimo. Sin embargo, el Corán aquí se toma el trabajo de nombrar, como quien dice, con nombre y apellido, a una persona y hacer también alusión a su esposa y nombrar el castigo que van a recibir por lo que hacían con el profeta. Se puede decir también que Dios lo maldice, perdón, lo maldice en el Corán con nombre y apellido, ¿sí? Entonces, esta sura es una sura descendida en la Meca y tiene 5 aleyas. Y fue revelada cuando comienza la convocatoria pública del profeta, alayhi salatu wassalam. Y esto es una demostración de que aquella persona que nombra Abu Lahab guardaba una particular enemistad con el profeta. Entonces, este hombre y su esposa lo que hacían era ofenderlo, molestarlo, insultarlo en público, y muy claramente el Corán anuncia que ambos iban a ser moradores del infierno y que ya no existía ninguna vía de salvación para ellos. Entonces este anuncio se hizo realidad, ya que finalmente ambos murieron crédulos. Ellos no llegaron a convertirse al Islam ni siquiera por la fuerza. Abu Lahab era uno de los también jefes, una persona importante dentro de la Meca, pero terminó muriendo como un incrédulo. Y de una manera realmente horrible que ya vamos a contar. Muy bien. Sobre el mérito de esta sura,
el sagrado profeta, con esa la bendición y la paz y con su familia, dijo: es mi esperanza que quien la recite, o para quien la recite, Dios no lo haga jamás morador de la misma casa que Abu Lahab. Lo que habla es de la misma morada en el otro mundo, o sea, el infierno. Y es obvio que tal mérito pertenecerá a quien se aparte de la línea de Abu Lahab, o sea, a quien no se enemiste con el profeta de la misma forma que Abu Lahab. Es un castigo muy fuerte el que nos está asegurando el infierno a una persona, el Corán. ¿Vieron cuando el Corán dice que en el infierno se va a estar eternamente? Hay dos visiones sobre este tema, ¿no? Una visión es que, bueno, que Dios cuando dice eternamente, Holidina fija, lo que quiere decir es mucho tiempo, pero que en realidad Él va a perdonar a todo el mundo. Y hay otra teoría, podemos decir, porque en realidad se basan en distintos dichos y hadices que hay. Que el infierno va a estar, digamos, repleto de personas, que muchas van a ser ingresadas al paraíso, pero que muchas otras van a quedar allí para siempre. Cuando vemos esto, realmente uno se pone a pensar y ve que es muy posible que en el infierno haya gente que realmente no pueda salir del infierno y que no lo merezca, porque para que el Corán mismo, como dijimos antes, con nombre y apellido vaya a, digamos, a condenar a una persona al infierno, realmente es muy fuerte. Muy bien. Relata Ibn Abbas, luego de que se revelara esta ley y amonesta a tus parientes más próximos, ¿sí? Cuando se dice que se enseña el Islam al qurba, a los cercanos, dice el profeta, con esa la bendición y la paz, dice, ascendió a una montaña, vieron que hay dos montículos, Safa y Marwa, era en Safa, se subió a Safa y gritó un grito que es Sabahan Sabah. Este grito, ¿cuándo se grita? Este grito, ya Sabahan, se grita cuando hay que hacer algún anuncio terrible, algo muy importante. Como por ejemplo, cuando había un ejército que estaba por atacar, ¿sí? Para dar una noticia así de urgencia muy rápido, se gritaba de esta manera. Entonces el profeta subió a este lugar alto de la ciudad y empezó a gritar Sabahan, Sabaha, y la gente empezó a acercarse. Entonces el profeta les dijo: oh gentes, si yo les digo que atrás de esta colina hay un ejército enemigo que quiere atacarlos, ¿me creerían sí o no? Entonces la gente obviamente le dijeron todos que sí, que le creían porque era Muhammad el Amin. Vos sos Muhammad el Amin, el digno de confianza. Nunca jamás nos dijiste una mentira, así que seguramente es verdad. Entonces el profeta alayhi salatu wasalam le dijo a la gente: gente, sálvense del fuego. Dice, y no puedo hacer otra cosa más que advertirles. Dice, mi posición ante vosotros es igual a la de la persona que divisa al enemigo desde lejos y advierte a su pueblo de ello. Es decir, diviso cómo van a terminar ustedes y cuál va a ser el final de ustedes si no aceptan a Dios. Entonces el profeta dijo: digan, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Digan la ilaha illallah. Digan Dios, no hay Dios excepto Dios, y triunfarán. Pero en ese momento, ¿quién cortó las palabras del profeta? ¿Quién lo interrumpió? Fue Abu Lahab. Abu Lahab cortó el relato del profeta y dijo, y le deseó la muerte. Dice, muerte a ti. Perdonen. Muerte a ti. ¿Para esto nos llamaste? ¿Para esto juntaste a toda la gente acá? ¿Para molestarnos? Entonces, inmediatamente, fíjense, descendió esa sura.
La esposa de Abu Lahab, que se llamaba Yamil, dice que cuando escuchó que esta sura iba dirigida a ellos, empezó a buscar al profeta, tomó una piedra y le dijo: he oído que Muhammad se ha burlado de mí. Juro que si lo encuentro, me voy a vengar. Que sepa que yo también soy poeta. Entonces recitó algunas poesías que había escrito hablando mal del profeta e insultándolo. Y bueno, una de las razones por las cuales el profeta nombra a Yamil es también que ella no se cayó la boca y empezó a insultar al profeta. Muy bien. Y vamos a entrar en el tafsir, propiamente dicho, de algunas de las palabras, y vamos a ver la primera ley, y ya vamos a cortar aquí, porque realmente, bueno, ya cuánto tiempo estamos, no quiero hacerlo muy largo, sí, media hora, y realmente yo estoy bastante cansado, que no parezca mentira, pero realmente estoy antes de las 5 de la mañana, hoy no paramos, realmente tuvimos que ir al cementerio y todo, y estoy un poco con dolor de cabeza. Entonces, la primera ley que dice Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Que se corten las manos de Abu Lahab y que se muera, como quien dice, ¿no? Una maldición. Entonces, en esta sura, se puede decir, comienza con una respuesta al insulto de Abu Lahab. ¿Se acuerdan? Abu Lahab insultó al profeta, entonces viene la sura con una respuesta a este insulto de Abu Lahab, condenándolo a Abu Lahab. Y en la primera ley encontramos el término tab, que según Rager significa pérdida continua y permanente, ¿sí? Pérdida continua y permanente, es decir, se puede decir una pérdida completa, que dicen significa la pérdida que desemboca en la muerte, ¿sí? Es como una maldición, entonces. Algunos lo definen como cortar. Esta pérdida puede ser tanto mundanal y eterna, o ambas, ¿sí? Muy bien, aquí surge una pregunta. ¿Por qué el Corán en esta sura se dirige a una persona en particular y hasta da su nombre, siendo que no es su estilo? Y la respuesta se esclarece si investigamos quién era Abu Lahab y qué era lo que él hacía o qué posición tomaba en contra de su propio sobrino, que era el profeta. Su verdadero nombre era Abd al-Uzza. Sabemos que Uzza era uno de los ídolos de los árabes. Entonces, el siervo de Uzza. Pero le decían Abu Lahab, que significa el padre de la flama, de la llama. ¿Vieron algo como la llama de la hornalla, así? O como una flama de fuego. Él y su esposa, que a su vez era hermana de Abu Sufyan, Yamil, eran de los más enemigos del Islam, de los más acérrimos enemigos del Islam, y que una de las cosas que hacían, sobre todo Yamil, que figura en libros de historia, era difamar al profeta. Sobre todo, por ejemplo, vieron como esas personas chusmas que van, ¿no?, a los lugares, a los bazares, a los mercados, digamos, y a hablar mal de la gente. Bueno, ella hacía esto, iba a los bazares, a donde se juntaba la gente, y empezaba a difamar al profeta de Dios. Entonces cuenta una persona de la época, se llamaba Tarek Maharibi, dice: me encontraba en el mercado de Zilmaya, dice, sitiado en un sitio de Arafat, cerca de la Meca, y dice: oí a un hombre clamar: gentes, atestiguad que no hay Dios excepto Allah,
y saldréis victoriosos y virtuosos. Esta Qulu la ilaha illallah tuflihu, ¿escuchó? Entonces detrás suyo caminaba un hombre, dice que le empezó a tirar piedras y entonces gritaba: gentes, este no es más que un farsante, no lo escuchéis. Interrogué sobre el primer hombre y me dijeron que era un tal Muhammad, mientras que el otro, dice, era su propio tío Abu Lahab. Hay otra narración de otra persona que dice: me encontraba junto a mi padre y vi al enviado de Dios dirigirse a diversas tribus árabes y las convocaba una tras una y les decía: fui enviado por Dios a vosotros, no adoréis más que a un solo Dios, no le atribuyáis copartícipes. Cada vez que él terminaba de hablar, un hombre visco iba detrás suyo y decía: oh tribu, él solo desea que vosotros abandonéis a Lat y a Uzza y a vuestros aliados de entre los genios, para que sigáis su extravío. No lo escuchéis, no sigáis sus pasos. Cuando pregunté de quién se trataba, me respondieron: Abu Lahab. También sabemos que cada vez que un grupo árabe no mequinense entraba a la ciudad de la Meca, a fin de investigar sobre el nuevo profeta, visitaba a Abu Lahab, dado el parentesco que lo unía al profeta, y dada también su avanzada edad, y él decía: Muhammad es un hechicero. Sin cerciorarse de estas palabras y sin visitar al profeta, regresaban a sus respectivas ciudades. Cierta vez un grupo de viajeros aseguró: no regresaremos sin entrevistarnos previamente con... Sin embargo, Abu Lahab dijo: incesantemente hemos tratado su locura, pero ojalá que se muera. De todo esto decimos que en la mayoría de las ocasiones Abu Lahab perseguía al profeta como si fuera su sombra, que no se cansaba de perturbarlo, de decir términos ofensivos, chocantes contra él. Y entonces, por esa razón, se lo consideraba su peor enemigo. Era realmente una pesadilla para él. Entonces, el profeta, padecía a diario a este hombre. Por eso, una de las razones de que el Corán con tanta dureza hable de este hombre. De nada le va a valer tanto sus haciendas como su lucro, su negocio. Él era muy rico y arrogante, y entonces se respaldaba en su riqueza para poder maltratar e insultar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Por esa razón, y por la utilización de su dinero incluso, en mancillar el nombre del profeta, no dudaba en pagar a la gente también para, digamos, comprar los corazones de la gente que no puedan escuchar siquiera al profeta. Por todas esas razones se lo conocía como el peor enemigo del profeta en esa época, aunque Abu Sufyan también fue más famoso, ¿sí? Sin embargo, Abu Lahab no llegó a sobrevivir, digamos. Murió al tiempo de una manera muy fea que ya vamos a ver, inshallah, en la próxima clase, que también es toda una escuela, digamos, la forma terrorífica en la que muere y qué pasa después con el cuerpo de Abu Lahab. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Inshallah, la clase que viene vamos a continuar. Hay muchos detalles, muchas cosas para saber, que si Dios quiere las vamos a estar comentando en la clase del sábado, inshallah, a las 13 horas. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dios los bendiga, inshallah. Jazakallah, Sheikh. Muchas gracias. Muchas gracias, Sheikh Sarilla. Por favor. Alaikum salam, muchas gracias, Sheikh. Wa alaikum salam, hermanas. Que Dios las bendiga mucho. Disculpen que estoy bastante dolorido, me duele bastante la cabeza y estoy un poco así, muy cansado realmente. Tranquilo, Sheikh, que se Tuvimos mejore.
Tuvimos un día así muy movido.